placer, ¿no?, hacer una intervención como esta en nuestra casa, en tu casa, Luis. Pero bueno, y es un placer hacerlo. O sea, yo me encanta la literatura, pero yo no me he atrevido nunca a escribir. Creo que hay que tener muchísimo valor para enfrentarse a un libro como el que ha hecho Luis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Juan Luis, y a Mediaset, a todos por organizar este evento. La verdad es que es una histórica, pero creo que conviene conocer el pasado, sobre todo para escribir un futuro mejor. Sin embargo, no es un libro de guerra. Yo, cuando me trajo el primer manuscrito Luis, y mira que me cae bien, me resistí, me da un poco de pereza el asunto de Agustín Lobo. Es un hombre que lucha contra un desastre, precisamente por el contexto en el que le toca vivir su vida. Pero, sin embargo, como sucede siempre, pues ese contexto de dificultades, la verdad es que le metes mucha caña a tu personaje, Luis. Mucha aventura, pasa muchas cosas. Creo que podría dar lugar a una buena serie. Ya meto el spoiler aquí del futuro de este libro. Pero bueno, es una gran historia para los amantes de la lectura. Creo que os va a gustar, os va a entretener. Ha tirado que puede ser una buena serie. Aquí nos dedicamos a eso. No sé si alguien tomará el guante o no. Y otra, nos has juntado un poco a los dos. Yo, Juan Pedro, y él, Luis. Nos has llamado Juan Luis. Pero bueno, nada, no te preocupes, ningún problema. Estamos entre amigos. Pedro, tu turno. Pedro es el prólogo fantástico, lo pone en suerte como buen taurino y es quien nos va a poner en suerte también el libro. Bueno, gracias, Juan Pedro. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí, ¿no?, entre amigos, entre compañeros, con el retorno de Luis a casa, en algún sentido, en este caso con un libro bajo el brazo. Y digo que este es un día, yo creo que feliz. Primero por ese retorno, por supuesto, pero ver que un compañero nuestro no pierde el tiempo ni se dedica a mirar obras con los brazos por detrás y que se dedica en ese momento a hacer libros en lugar de lo que hace pues alguien que se jubila sin mayores pretensiones, pues sí, es un día feliz. Luis y yo nos conocemos desde que yo llegué aquí a Telecinco. La verdad es que hemos tenido una convivencia muy agradable siempre. Tanto es así que me he decidido a hacer el prólogo del libro. Lo digo por una cosa, porque yo cuando me piden algo, como por ejemplo, o me dicen, te vamos a dar un premio, o queremos que hagas un pregón o un prólogo, yo todo lo que lleva PR por delante, no me refiero solo a PR Noticias, me refiero a estas cosas también, me da un cierto nerviosismo, ¿no?, el prólogo. Sin embargo, le dije que sí por una cuestión de afecto, ¿no? No quería hacer un prólogo que fuera síntesis de lo que es el libro, porque para eso está el libro. Yo conté una historia personal, una historia de cómo yo he vivido mi guerra civil, porque todos hemos vivido nuestra guerra civil. Yo creo que todos, y sobre todo cuando tenemos una cierta edad, que es mi caso ya, 68, pues nací como 15 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, y aquí todavía se vivía un ambiente cuasi de guerra civil en España, o de posguerra, en el sentido de que todo era muy gris, ¿no? Había mucho uniforme por las calles, estaba el hogar de la Falange. En fin, yo he vivido eso en la niñez y era como un recuerdo permanente de la guerra civil. Lo era así, ¿no? Yo tengo mis referencias. Tengo un padre que su familia era republicana y mi madre, en cambio, su familia pues era muy franquista. Estaban deseando, yo creo que deseando que terminara la guerra, no tan franquista, sino que deseaban que terminara la guerra, y si las cosas venían del lado de Franco, pues estupendo. Era guardia civil y eso pues marca bastante, ¿no? Entonces, mi vida de la guerra, lo que yo viví, era una vida pues de eso, de posguerra, de una cierta tristeza, una cierta oscuridad. La vida de guerra que narra Luis es otra cosa bien diferente. La vida de guerra que narra Luis en su libro es la vida de guerra en la guerra. La vida de guerra en la guerra de un tipo, Agustín Lobo, con el que vamos conociendo pues todas las maldades de la guerra, todas las cosas buenas, los amoríos en guerra, la separación, la huida, el vivir como espía en un momento en Madrid, el escondite, el silencio, las voces del silencio que se dan en una guerra porque no se puede hablar, porque no sabes quién te escucha alrededor, ni sabes quién te puede delatar, ¿no? Yo creo, cuando he dicho, Marta, que era un libro como para una serie, creo que es verdad. Creo que es verdad. No, con esto no quiero decir nada, ¿no? Pero es una novela de aventuras, fundamentalmente. Una novela de aventuras. Una novela de aventuras que es la de este hombre que huye desde la guerra civil cuando está ya en Extremadura y cuando el general Yagüe está dispuesto
a arrasarlo todo porque no quería dejar, supongo que serían órdenes, no quería dejar a nada atrás de sí, ni personas ni nada, ¿no? Y es una guerra en la que él va huyendo y se va. No voy a desentrañar el libro, pero sí que es una novela de aventuras. Yo lo he vivido, lo he leído y lo he vivido con mucha alegría. La verdad es que el libro me duró en las manos apenas 3 días, con subrayados y de todo. Y sobre todo, creo que el libro de Luis, aparte de ser un libro de aventuras, es un libro pacifista, ¿sí? Porque después de ver todo lo que sucede a lo largo de ese libro, a nadie se le puede ocurrir pensar que un tiempo pasado fue mejor. No lo fue en absoluto, ¿no? Y ese tiempo fue realmente malo. Hay una cosa buena que yo destaco en el prólogo, y es que en un momento determinado, lo dicen así, dice como que cuando se ve una guerra se sufre tanto que cuando se habla, la verdad es que nadie puede querer vivir en conflicto. Qué difícil es llegar a un conflicto cuando las cosas se pueden hablar tranquilamente. Y sin embargo somos tan obcecados que, sabiendo que las ideas contrarias no tienen que llevarnos al enfrentamiento necesariamente y mucho menos a la muerte, somos tan obcecados, mirad lo que está pasando ahora mismo en Israel, que somos capaces de llegar al enfrentamiento y morir. Yo a Luis le deseo mucha suerte. Creo que el libro puede ir muy bien, la verdad. Yo lo he disfrutado y estoy seguro de que todos lo vais a disfrutar. Ahora, os recomiendo, no vayáis directamente al libro, leed el prólogo, que también está ahí. Así que, Luis, mi enhorabuena y gracias por deleitarnos con esta aventura tan hermosa. Tan hermosa dentro de la dureza que tiene la aventura de Luis, de Agustín Lobo. Gracias. Bueno, Luis, ¿nos metemos en faena? Nos metemos. Mira, yo recordaba una entrevista con Camilo José Cela, que como tenía aquellas salidas, una vez le Bueno, la verdad es que todavía es mi primera criatura y bueno, pues me hace mucha ilusión. Ya llevo 2 o 3 presentaciones y claro, ya el tema empieza a repetirse. Pero la verdad es que me gusta. Es decir, no tiene nada que ver. Supongo que Camilo José Cela estaría ya saturado en su última etapa. Aparte que era un faltón, como sabes. Entonces se podía permitir eso y mucho más. Pero ahora necesito hablar porque si no se quedan en decir, coño, prólogo de Pedro Piqueras. Si no hablo se quedan ahí. Totalmente. Mira, Pedro recuerdo que planteaba una frase que era: pensar diferente no es como para matarse, que es una de las frases que dice uno de los personajes de tu libro. También hay otra frase que a mí me llamó mucho la atención: esta maldita guerra nos pone a todos a prueba. Pedro dice que esta es una novela sobre la guerra, pero que él la califica como antibelicista. ¿Cómo consideras tú eso? Bueno, yo he tratado de no incidir en crear los buenos, los malos, es decir, claro que hubo unos vencedores y otros que perdieron más directamente, pero creo que perdieron todos, ¿no? Y realmente yo me encontré cuando vas recorriendo la novela y lees un poco de historia que la sensación de todos era de fracaso, ¿no? Porque a mí que el vecino de al lado, sea de republicano, sea de derechas o lo que sea, que acabe teniendo una desgracia, que acabe falleciendo o su familia, bueno, pues en localidades pequeñas y demás, donde aparte de algo de odio y de venganza, pero por otra parte había amistades de generaciones, ¿no? Entonces, hombre, a la gente le costó mucho restañar las heridas y yo creo que cuando terminó la guerra había una sensación generalizada de fracaso y de ansiar la paz, ¿no? Ya solo en el planteamiento del libro, cuando tú decides narrar una historia, tienes 2 posibilidades: anclarla en la realidad o anclarla en la ficción más absoluta. Tú has decidido que esta ficción se ancle en la realidad. ¿Por qué la anclas pues en la guerra en Extremadura, concretamente en Extremadura, que nos puedes comentar algo de eso, en unos hechos de la guerra del Rif y del desastre anual, en la guerra en Madrid, y luego a mí me ha llamado mucho la atención lo bien documentada que está? Es decir, tiene un curro detrás. Sí, bueno, el tema de que sea en Extremadura tiene que ver con el hecho histórico casual con el que yo me topé.
y que ahora actualmente es un suceso que se conoce como la columna de los 8000. Y ahora mismo precisamente hay una exposición itinerante que están haciendo por Extremadura, por los pueblos donde sucedió, que consistía simplemente en que miles de personas que venían refugiadas de Andalucía y del propio Badajoz, huyendo de las tropas que se acaban de alzar en África, fueron acabando en esta bolsa de un pueblo que es Fregenal de la Sierra, y desde ahí, viendo que ya se acercaban estas tropas, hicieron un intento desesperado por llegar a 100 kilómetros de allí, a otro pueblo que es Azuaga, donde todavía era zona republicana y se tenían que salvar. Este hecho asociado a que un tío abuelo mío, de allí del pueblo, a mí no me había contado que salió con esa columna, pero sí sabía que salió del pueblo por pies y que luego estuvo en la guerra, pues ya asocié que seguramente salió con esta gente y ya desde ahí comenzó la idea, ¿no? Es solamente una excusa para el comienzo, lo demás ya va fluyendo y me quise meter con este personaje. Mi tío acabó en el exilio en Francia, cómo te llevan las circunstancias, ¿no? Y cómo te das cuenta de que no hay medios de comunicación, lo fácil que lo tenemos ahora, que es imposible comunicar con tu familia, saber qué está pasando, que ellos sepan de ti, ¿no? Y bueno, pases una vida hacia adelante, ¿no? Ese ha sido el camino. Luego ya lo de atrás, había que dar un pasado al personaje, y es que, si nos damos cuenta, nuestras generaciones no hemos vivido ninguna guerra. La última fue la guerra civil, digo, en España, pero en aquel tiempo, bueno, pues acabando el siglo anterior han tenido la guerra de Cuba, pero es que los años de 1909 estaban con una guerra en Marruecos, ¿no? Entonces, como la gente venía marcada ya por unas circunstancias muy duras, ¿no? Es decir, cuando ahora mandar a un hijo pues, a un sitio que tiene que hacer un viaje, no sé qué, pues te quedas un poco, si se va al extranjero, dices, madre mía, lo que tiene que ser para estar madres y padres mandar a sus hijos a una guerra, ¿no? Y esto es lo que sucedía en esos años, ¿no? Sí, sí, nada más empezar el libro hablábamos de alguna de las frases que son tan típicas cuando el protagonista se tiene que ir sabiendo su madre dónde se va y le dice eso de no te preocupes, ya nos apañaremos. Esta cosa de tú vete donde te tengas que ir, nosotros nos quedamos aquí y nosotros nos apañaremos como podamos, ¿no? Y no te lo vamos a poder contar, además. Claro. O sea, Y eso además se refleja mucho en el libro, esa relación epistolar, ¿no? Eso de no sé nada de mi familia, claro. Y lo que sé, lo sé por cartas que me pueden llegar o no me pueden llegar. Tenemos la suerte de contar con Alicia Cereceda, que es actriz y es lectora. Yo te conozco más en tu faceta como lectora de libros, porque hemos coincidido en alguna otra presentación de otros libros. Hacer Alicia es leernos un fragmento del libro. Gracias, Alicia. Llevaba una belleza morena de las de Julio Romero de Torres. Frente a la ventana, sujetos por clavos gruesos, podían verse el chapiri legionario con su borla roja y una gumía de hoja oxidada. En la única estantería acumulaban polvo algunos libros que la mujer analfabeta no pudo identificar. Entre ellos, un ejemplar del Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, otro de discursos de Julián Besteiro, y el más voluminoso, El Conde de Montecristo, con el sello borroso de la biblioteca local en la tapa. Avanzó por el pasillo que terminaba en el corral, al que daban las pocas piezas de la casa, y se paró en el hogar. Las paredes estaban ennegrecidas por efecto de guisos antiguos, al igual que el techo. Encendió un fuego al que arrojó los libros tal y como le había pedido, a excepción de un cajón cubierto con una manta vieja. Allí guardaba Agustín los papeles del sindicato y algunas cartas que quizás habría fisgoneado y del juzgado, entre otras. El contenido al completo fue víctima de las llamas, llenándose la estancia del humo que revocaba la chimenea, que rechinó por el polvo y la hojarasca del suelo. Pudo aliviar el escozor que la lumbre le producía en los ojos, el brillar de la polea del pozo.
La higuera, sin embargo, estaba gozosa y plena de higos maduros, mientras que las brevas ya pasadas yacían por el suelo o pico. Al asomarse al pozo, arrojó una piedra pesada que produjo un chapoteo profundo. Compuso un atillo de tela de saco para guardar la fotografía, los recuerdos de Marruecos y algunos higos. Su mirada recorrió de nuevo las estancias y no pudo contener las lágrimas. Salió con el presagio de un adiós definitivo. Sin ella saberlo, el comandante Álvarez y el capitán Navarrete se dirigían al pueblo al frente de 2 columnas de unos 3000 hombres. Lo ocuparían la madrugada del día siguiente. Desde Fragenal les habían informado de que tenían el camino expedito. Uno cuando oye en la voz de Alicia lo que ha escrito. Pues siempre la misma sensación, y esto no lo he escrito yo. Pero es un fragmento que resulta curioso, porque es verdad que Pedro ha dicho, y tiene razón, que el libro es un libro de aventuras, de aventura sobre todo, porque es una aventura constante la que vive el protagonista, enmarcado en la historia de España, ¿no? En la historia reciente de España. Pero también es un libro muy descriptivo, y yo creo que en este fragmento lo hemos podido ver. Es el detalle con el que se describen las situaciones y cómo te recreas en un momento para parar el tiempo y que todo lo que envuelve al protagonista, o a los protagonistas en ese caso, se traslade al lector en un momento de pausa, ¿no? Bueno, sí, es decir, esto al final es... yo he tenido una vocación tardía, pero bueno, el poco tiempo que he tenido para prepararme, pues algo de técnica sí te enseñan cuando estudias novela y demás. Y yo creo que hay una combinación, ¿no? O sea, que por eso digo efectivamente que no es una novela que prive la guerra, pero también va a haber escenas donde los disparos, las explosiones, el ritmo es vertiginoso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poquito de todo, pero vuelvo a decir que cada vez que ella lee algo, siempre me genera la duda de decir, ¿lo he puesto yo todo o es de su cosecha? ¿Qué te cuesta más cuando te pones a escribir? ¿Narrar los sucesos que van acaeciendo o describir las sensaciones y los sentimientos de los personajes? Porque de las dos cosas hay. Sí. Bueno, primero he tenido que hacer un gran esfuerzo, y eso hace a base de corrección, por eliminar un montón de datos históricos, ¿no? Porque sin querer, a veces lo quieres explicar todo y no es una novela de historia, o sea, no es un libro de historia, es una novela historia. Entonces, primero hay que tener la valentía de suprimir un poco, ¿no? De lo otro, pues hombre, evidentemente las escenas me cuesta más, por ejemplo, cuando he tenido que meterme en la mente femenina, ¿no? Es decir, porque esto cuesta, es decir, ¿y cuál será su reacción? Y luego también, que también las hay, pues hay escenas de amor, ¿no? De amor y de sexo en la novela. Y bueno, pues la verdad es que la primera vez que escribes una escena de este tipo cuesta, porque no estás acostumbrado y porque además no quieres pasarte, ¿no? Entonces, siempre a un buen amigo, una hermana, y dices, oye, echa un vistazo a esto, a ver si no se me ha ido la mano. No sé a quién se le ocurrió la escena fantástica de Agustín en el Rif, cuando tiene su primer escarceo amoroso, pero es una... Bueno, no la desvelamos para que la tengáis que leer, pero realmente es muy ingeniosa. Es ingeniosa, lo que pasa es que ahora pues no sabes si uno es políticamente correcto. Bueno, en fin, tampoco... Lo que pasa es que como es en otros tiempos, pues quizás se puede contar con más libertad. Pero sí, la novela, bueno, no es una novela de humor, pero sí pretendo que tenga un poco de lo que tiene la vida, ¿no? Son pasiones, es amor, es humor, es dureza, un poco de todo, ¿no? La parte más autobiográfica es la que hace referencia a lo que nos citabas tú, a Fregenal y ese arranque, por así decir, de la novela. ¿Esa es la parte más autobiográfica? ¿O hay algo más de ese Agustín en ti? Bueno, o al revés, de ti en Agustín. Yo, los autores, inevitablemente algo de tu personalidad la dejas en los personajes, sin darte cuenta o no darte cuenta, porque tienes una forma de ver la vida, ¿no? Entonces, yo he tratado de evitarlo, pero a pesar de ello, una prima mía, que me conoce bien desde hace años, una amiga, me escribía, después de haberse leído el libro, y decía que, bueno, que si cambiamos el nombre, la época y tal, la profesión, pues que hay bastante. Es decir, pues a lo mejor
es inevitable, ¿no? O a lo mejor coincido mucho con ese personaje, ¿no? Vamos a escuchar otro fragmento que en este caso nos lo lee, pues aquí me ponen que es un lector, un amigo, que nos va a leer también otro fragmento. Faroles en semicírculo, según les pidió el junco. Este, serio y parsimonioso, se avió con las zapatillas de faena y un pantalón ajustado. Como parte del ritual se palpó la medallita de la Virgen de los Remedios que pendía de su cuello, tras lo cual desplegó el remedo de capote a la vista de la manada. Sus amigos escrutaban la dehesa con ansiedad, pues no compartían su arrojo frente a esas moles. De oídas sabían cómo se las gastaban los mayorales de las ganaderías. No hacía tanto que otro torerillo del pueblo había acabado entre rejas por furtivo. El amigo novillero le señaló 2 ejemplares separados de la manada que, atraídos por las luces, los miraban indolentes. Este mostró su pericia a los otros 3. El saíno es todavía un erial. Muy chiquinino para la faena. En cambio, el mohíno de piel tie traza de ser ya cuatreño. Ese servirá. El resto apenas entendía esa jerga. Tras adelantarse un poco, el junco citó al morlaco con expresiones del oficio. Sus amigos veían menguar su figura de lagartija según se aproximaba el ejemplar de cuernos asticinos que, con una mirada torva bajo el morillo alto, parecía haber aceptado la invitación. Saltaron briznas de hierba y polvo cuando su antebrazo derecho pateó la tierra como preludio del arranque. Con un rictus hierático, el novillero retrocedió hacia el semicírculo iluminado, adoptando una pose de chulería taurina para recibirlo por la izquierda. De pronto sintieron el temblor de la tierra y un sonido de tambores acercándose, el producido por media tonelada de carne a la carrera. Los 3 menos diestros se apartaron con rapidez y el susto en los rostros. No eran los únicos testigos de la faena. Otros ojos nada amigables se acercaban al trote. El junco recibió al astado con una verónica para seguir con una chicuelina, lo que arrancó aplausos y olés de sus amigos. Estaba entusiasmado y tan seguro de sí que se atrevió con una larga cambiada en la que uno de los pitones le rozó el muslo. El toro daba juego, respondía vehemente a cada cita. No se dieron cuenta hasta que escucharon esa voz. «¡Hijos de puta! ¡No os mováis de ahí!», gritó uno de los jinetes mientras el otro guarda se dirigía a separar al toro. Cuando los intrusos comenzaban a correr en dirección contraria, sonó la primera detonación y enseguida la otra. Agustín y el gacho no se atrevieron a volver la cabeza hasta pasar la labrada. Una de esas preguntas, aunque no sea cronológicamente, aunque no sea en la novela el principio, cronológicamente se puede decir que en el fragmento que nos leía Enrique, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empieza. Realmente. Porque uno se pregunta, ¿cómo empieza a complicársele la vida a una persona? Y en este caso, unos chavales que van a hacer algo, pues en aquel momento tan español, ¿no?, que es hacer la luna, una noche de luna, de ir a ver a los toros y sacarles 4 pases, pues ahí empieza su, claro, bueno, su perdición, ¿no? Efectivamente, es decir, eso ya se verá, pero bueno, en cualquier circunstancia, ¿no? Es decir, también son jóvenes, la mayoría de una familia muy humildes, tienen mucho miedo a la autoridad porque saben que a la menor pues acaban teniendo un castigo severo y bueno, ese va a ser el origen, que es que a veces no es que uno se proponga tener una vida de aventura, es que te llevan las circunstancias. Ellos están tan encantados y seguramente en estos tiempos pues sería todo, nadie les va a disparar ni pasaría nada, pero entonces todo era más severo, ¿no? Uh-huh. El protagonista es un tipo valiente, que no mira para atrás, tiene sus sentimientos, pero no mira para atrás. Nadie puede cambiar el pasado, que es el título de la novela. En parte lo sugiere el hecho de que hay que seguir mirando para adelante y lo siguiente será siempre mejor que lo que he dejado atrás, ¿no? Sí, bueno, él es un chico normal, es que son las circunstancias las que nos dicen luego en la vida si somos valientes o no, porque mientras no te enfrentas a ellas no sabes lo que hay, ¿no? Y hombre, antes de llegar a curtirse en ese sentido, pasa mucho miedo a lo largo de las circunstancias, porque además es una persona que no ha salido de su pueblo, pues no es que sea demasiado ignorante, pero bueno, no tiene experiencia vital, pero las circunstancias te van
te van haciendo, ¿no? Y te van preparando para lo que va a venir, después. Lo que sí está claro es que es una persona determinada, ¿no? Y cuando decide algo, le tira para adelante, eso está claro. Me llama la atención porque en más de 500 páginas tienes multitud de personajes. Hay muchísimos personajes. Algunos de ellos son personajes reales que tú metes en la novela porque efectivamente transcurre en un ambiente real, y otros muchos son personajes ficticios a los cuales todos les colocas sus nombres, sus apodos, probablemente muy bien colocados, porque en esa España también era una España mucho de apodo, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo en los pueblos, ¿no? En Extremadura, desde luego. O sea, yo también lo tengo. Y además, cuando llegas al pueblo, lo primero que te preguntan es ¿tú de quién eres? ¿No? Claro. Y de quién eres es de qué mote y en qué posición, ¿no? Sí, y lo de los personajes, creo que la novela, pues para tener variedad, lo necesita, aparte que se suman a los personajes reales, pues personajes de ficción con los que yo cruzo. O sea, los personajes históricos con los que yo cruzo a mi personaje de ficción, ¿no? Que en mayor o menor medida van apareciendo, pero bueno, que yo creo que enriquecen la novela y que es típico en estas novelas de corte histórico. Ya lo hacía Pere Galdós, y bueno, pues yo creo que hay una tradición ahora muy clara, ¿no? Marta nos decía antes de la dificultad de hacer una novela enganchada al relato de la guerra civil, ¿no? Hay una frase que hablábamos antes, que a mí me llama mucho la atención porque es una frase que yo oía en mi casa y que creo que es una frase muy común. Tú la utilizas y además es que es al principio del libro y enseguida me llama la atención que en cuántas casas no se habrá oído esa frase de «hijo, tú no te signifiques», que era una frase que se hablaba en una España en la que significarse significaba meterte en problemas, ¿no? No te signifiques en el colegio, no te signifiques en el servicio militar, es decir, procura no presentarte voluntario. Sí, es una España miedosa, ¿no? Ese miedo a no destacar en algo, efectivamente, ¿no? Y en parte, ¿tú crees que ese miedo ya lo hemos superado? Sí, a significarnos como queramos. Yo creo que sí. Ahora lo que nos da miedo es ser sinceros. Buscamos demasiado la corrección política, no queremos mojarnos y nos cuesta mucho pronunciarnos y ser sinceros en lo que hablamos. Yo creo que se ha perdido un poco. Como hace un mes o así estuvimos hablando del libro. Y lo que te quería preguntar es cuál fue un poco, digamos, el inicio. ¿Qué es lo que te llevó a escribir el libro? Me imagino que los libros empiezan porque tienes una idea, tienes una vivencia, tienes una necesidad de contar algo. Y sobre todo, cuando te vas hacia el pasado y hacia un evento también como es el de la Guerra Civil, pues no es casual, no es algo, digamos, aleatorio, sino que habrá algún tipo de idea o de algún tipo de vivencia o lo que tú quisieras, ¿no?, contar. ¿Qué es lo que te inicia el camino, digamos? Sí, bueno, yo decía, primero lo de escribir en solitario, había escrito unos libros pues, en grupo y muy bien, pero me apetecía salir del mundo de la empresa y escribir algo en solitario, ¿no?, para ser más yo mismo, ¿no?, y que el personaje se me pareciera. Y, bueno, pues di con este hecho histórico y a partir de ahí, pues la verdad es que muchos de los temas que he leído en mis lecturas de historia, porque me gusta, pues he tenido la oportunidad de hacerlos aparecer, ¿no? Porque hay hechos que son bastante desconocidos. Entonces, hombre, pues tienes la posibilidad, porque el papel es tan extenso como el que tú le quieras dar, de tratar esa historia, porque a pesar de las toneladas de libros que hay sobre la guerra civil, sobre el siglo XX de España, hay bastante ignorancia. O sea, que la gente se ha quedado con una imagen y tiene bastante ignorancia, pues, y no saben, por ejemplo, pues las revueltas de campesinos que hubo en Extremadura y que unos meses antes de la guerra civil se ocuparon 2.000 fincas sin pegarse un solo tiro, sin que hubiera problemas, como fue la guerra de Marruecos, que venía deformada. Entonces, bueno, he aprovechado para esto. Lo demás llega un momento en que la novela, yo diría que toma vida propia. O sea, sí tenía unas ideas, sin saber el final, decir, hombre, quiero que el personaje acabe pues, en tal sitio, pero llega un momento de verdad que cuando ya tienes unos personajes y la novela ha cogido ritmo, casi te va llevando. Entonces parece que es que no sabes muy bien por qué, pero es la tarea de cada día y cobra un poco de vida, ¿no?
Entonces, lo que sí quería era tocar ese tema que había sucedido, ese hecho histórico, y que fuera una novela histórica, ¿no? A partir de ahí, pues... Está aquí José Luis Fuentecilla, que hay una... no te voy a decir que hagas una pregunta, pero te la voy a poner a huevo. Hay un compañero nuestro, que es Julio Rodríguez, un ex compañero, que le encanta hablar del Frente de Madrid, y en muchas ocasiones José Luis lo conoce perfectamente. Luis trata y habla durante la novela del Frente de Madrid, sí. y tú ibas al frente de día y luego volvías a tu casa a dormir. Claro. Y luego vuelves al frente. No desvelo nada, pero bueno, esto de dejar las gorras ahí colocadas con un palo para que el Sí. contendiente pensase que estabas allí. Sobre todo al principio, y poder descansar un poco, cuando ¿no? todavía no era un ejército, digamos, como Sí. tal, sino que eran milicias, y sí, la gente se volvía pues en tranvía, en metro. Bueno, vuelvo a casa, mañana ya ocuparé el puesto, claro, así les... Sí, pero vamos, es todo, así toda les la iba. parte del frente, la sierra, Pero- Aravaca, el puente de los franceses, todo. Eso que eso sí que he podido recorrer. Y además es tan curioso que os diré como que, entre los muchos libros pues, que maneja y tal, por ejemplo, hay un libro que es Madrid en guerra y que tienes con planos y todo absolutamente todos los organismos oficiales, las checas, los cuarteles, no sé qué, para que puedas localizarlos en el mapa de ese Madrid del año 36-39, ¿no? Otros los conocía porque estaban muy cerca de mi barrio, que yo no supiera muy bien qué es lo que ¿Tu era. barrio es? Pues en la zona de Bravo Murillo. Tetuán de las Victorias, muy cerca de Tetuán, donde está el hermano de Agustín, ¿no? Mi padre nació en Tetuán de las Victorias. Claro, es que... Pero luego hay el resto de las cosas, por ejemplo, que lo que era el cuartel del 5º Regimiento, todo ese tipo de cosas, yo he pasado 1000 veces por el colegio de los salesianos, pero no sabía que donde había sido, reclutamiento, ¿no? pero no sabía que había sido el cuartel del 5º Regimiento, claro, no lo pone en ninguna placa, ¿no? Entonces, curioso. Pensar que el frente estuvo en el Clínico, ¿sabes? En la 5ª planta del Clínico estaban los regulares marroquíes y abajo estaban los anarquistas. Y ahí aguantó la cosa 3 años, ni más ni menos. Sí, sí. Pero no, que te quería preguntar por la pervivencia de la guerra civil. Yo, hombre, soy un poco más joven que Pedro, pero los relatos de la guerra civil seguían muy vivos en mi casa. Yo creo que en muchas casas de este país, ¿no? Que hubiéramos nacido 20 o 30 años después, ¿no? Y yo pensaba que esto ya era un capítulo cerrado. Suelen decir que las guerras civiles no se olvidan hasta que muere la última generación que recibió el testimonio directo de quienes hicieron la guerra, es decir, los nietos. Y, sin embargo, me sorprende la pervivencia del debate sobre la guerra civil. No sé si tú lo percibes como un debate limitado a los políticos, al debate sobre la memoria histórica, etcétera, los usos de la memoria histórica por parte de la izquierda, la derecha, etcétera, o realmente, ahora que has tenido que hacer esta novela, que habrás tenido que hablar con mucha gente, la guerra civil sigue sin ser un capítulo cerrado del todo. Creíamos que se había cerrado, pero sigue sin ser un capítulo cerrado del todo en España. Soy mayor que tú. Cuando viví la transición, y bueno, en aquellos años parece que nos dimos un abrazo, aquello quedó a un lado. Yo me acuerdo que hasta a mi abuela le consiguieron una pensión por mi abuelo, que lo habían fusilado, pues los del bando ganador y tal. Pero reconozcamos que en los últimos 15 años, 16, por intereses, yo creo, políticos, se ha removido todo, ¿no? Es decir, nunca ha faltado la publicación de novelas, porque se ve que hay interés histórico, ¿no?, sobre esta guerra, y además no solo por parte de autores nacionales, sino de autores internacionales. Pero creo que también el hecho de las leyes de memoria y tal pues ha suscitado también cierta curiosidad de conocer de mucha gente pues qué pasó, ¿no?, en este tema. Incluso autores que estaban aquí olvidados y hasta proscritos, como Manuel Chávez Nogales, se han vuelto a poner de moda y se han editado sus obras, que bueno, es una persona que, como no era exactamente de ningún bando o estuvo ahí ambiguo, pues lo tenían sepultado los dos. Sin embargo, ahora se está leyendo más que nunca. Entonces debe ser que es un tema que tiene mucho atractivo y que siempre descubres historias nuevas, ¿no? O sea, porque incluso en el tratamiento en cine, la parte audiovisual, yo creo que, respecto, no se ha hecho una buena película. O sea, eso está todavía por hacer, ¿no? Se han hecho muchas sobre la temática. Hubo un momento en el que había muchísimas, de todo tipo, La Vaquilla, de todo tipo. No, una película rigurosa y buena, yo creo, o sea, y como de otros tantos sucesos históricos. Entonces yo veo, y se siguen publicando, curiosamente,
novelas e historias de la guerra civil, ¿no? Vamos, yo creo que se ha removido mucho el tema, por las razones políticas que sean, ¿no? De hecho, tu libro ha coincidido con otro que me ha llegado de un compañero nuestro, Antonio Pampliega, que también es un relato sobre la guerra, en este caso en Mejorada del Campo, sobre un familiar suyo. Y es curioso que los dos me han llegado a la vez, a la vez. Pero no será tan interesante como el mío. No, ni mucho menos. En todas las cosas no me lo he terminado todavía, o sea que no te puedo decir. Primero que nada, enhorabuena por la criatura, Luis. Dice Manolo Rivas que cuando escribes los personajes te hablan con sus voces bajas, ¿no? ¿Cuántas voces bajas y de qué manera te han hablado las voces bajas cuando estabas escribiendo? Pues no sé si bajas, medias o altas, pero es verdad que te acaban hablando. Porque es verdad que te llevas a los personajes en tus paseos, a la cama, ya llega un momento que estás pensando en algo y a veces da la sensación que te están dando las soluciones, ¿no? Me cuentes cómo, ¿no? En el sitio más insólito tienes la solución. Sí, se crea un vínculo muy especial, pues porque, bueno, es que uno tiene que pensar y ponerse tantas veces en el cerebro y en la posición de las personas que acaba siendo un diálogo con uno mismo, ¿no? O sea que sí, eso ocurre. Para escribir, Luis, tienes que tener tiempo, es decir, tener no solo tiempo físico, sino también la tranquilidad mental para poder enfrentarte a la escritura, nada que te distorsione, una paz en tu vida que te lleve a poderlo hacer. Bueno, no sé si paz en tu vida, porque los escritores que viven de eso tengan paz o no tienen que escribir, ¿no? Pero tiempo sí, porque sobre todo si vas a escribir no un relato corto, sino una novela, porque lo más complicado cuando va cogiendo volumen es darle continuidad y que en un momento dado si te desconectas por poco tiempo que parezca, pues es como volver a empezar. Tienes que repasar lo que ha habido antes, te sales un poco de los personajes y lo ideal es que, aunque sea poco tiempo, pero que si puedes escribas todos los días, que es la forma de darle continuidad. Pero como ocurre con otros trabajos, es decir, si te interrumpen en un momento dado tienes que volver a empezar, has perdido el hilo, ¿no? Y llega ya un momento en que si le das la continuidad necesaria, pues lo tienes todo en la mente, ¿no? Y estás jugando como si fueran los recuerdos de tu propia vida, ¿no? Escribir todos los días ya es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo escribir todos los días, pero es que es así como hay que hacerlo, ¿no? Es así como hay que hacerlo. Y normalmente acabas eligiendo también las horas donde te sientes pues más cómodo, donde tienes más tranquilidad, pero es bueno no desconectar, darle continuidad. En tu caso, ¿cuáles son esas horas? ¿A última hora del día o a primera? Yo a última hora del día soy bastante inútil. Ya estoy con las pilas bajas. Sin embargo, si me levanto a las 7 de la mañana, podría ponerme a escribir a las 7 de la mañana. Mejor a primera hora de la mañana. Eso está bien. ¿Eh? Eso está bien. ¿Quién más se atreve? ¿Quién ha tenido más aventuras? ¿El personaje del libro o el autor en su etapa de director de recursos? Esa es buena, Pipo. ¿Quién ha tenido más aventuras? Te hemos oído, de todas maneras, te hemos oído. Bueno, Pipo, te hemos oído. Aventuras laborales, no hay duda de quién ha tenido más. Y a veces, efectivamente, hay ciertas negociaciones que son como una trinchera de peligrosas. O sea que estamos así, ¿eh? Estamos así. ¿Te ha gustado más escribir el libro? Sí, totalmente. Porque al final tú manejas tu historia, no tienes que negociar nada que contigo mismo. Sí. Es verdad que los anteriores relatos que escribisteis en conjunto, pues un grupo de compañeros que os dedicabais a los recursos humanos y a las direcciones de personal de diferentes empresas, todos tenían el hilo conductor de que eran novela negra, ¿no? O sea, eran relatos un poco, no tanto novela negra, pero sí... Eran más oscuros que claros. Sí, más oscuros que claros, ¿no? Y todos tenían... Pero resultaba curioso cómo ver a personas que se dedicaban a un mundo de relaciones laborales, se refugiaban en la escritura para hacer unos casos, que tenían cierta truculencia, ¿no? Sí, bueno. A mí eso me sorprendió y luego además que tenían una confección realmente fantástica. Yo creo que es una especie de liberación, ¿no? La verdad es que eso empezó también de una manera casual
Sí que había un par de personas o tres que escribían, es decir, aquí hay alguno de ellos y que tenía experiencia en escribir, y los demás lo que teníamos era, pues bueno, ganas de hacerlo y teníamos, pues bueno, buenas anécdotas y tal. Y hombre, pues fuimos evolucionando, pero es una forma de liberarte, ¿no? Y de contar y poner fuera hacia la gente lo que no puedes hacer dentro. Voy a matar a la gente en el libro porque fuera sería delito, ¿no? Bueno, recuerdo que el personaje... Las ganas que te entran a veces, ¿no? El personaje principal de esta colección de novelas era la directora de Recursos Humanos de una empresa imaginaria, y en el primer libro la atropellaban. y no era casual. Ciertamente. No era casual. ¿Alguien más se anima? Bueno, ¿ya estás pensando, Luis, en la siguiente? No solo estoy pensando, he escrito ya las primeras páginas. Bueno. Ahora se ha interrumpido con esto, pero bueno, es que el tiempo da mucho de sí cuando uno controla la agenda. ¿Cuándo terminaste de escribir el manuscrito, la novela? Yo creo que la entregué algo así como en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Sí, luego ya, pues hombre, en revisiones, llegar el momento, porque hasta última hora, siempre que te la pasan, siempre encuentras algo, es inevitable. Pero sí, sobre noviembre, diciembre del año pasado se terminó. Y entonces la siguiente ya has empezado, ¿y por dónde va? Por la página 2, así. ¿Y temática? No, es otra... Ya veremos. Otra novela de esas mías. Escribe una de fútbol, que ahí podré colaborar, porque es del único que sé. O sea que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede que los personajes aquí jueguen al fútbol. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias a todos por este muchas gracias a todos y a Mediaset, pues, por darme esta oportunidad, a ti pues por hacer lo que haces también, que es presentar y dirigir un programa, y a todos los compañeros. Comprendo que muchos es complicado las horas y todo esto, bueno, pues ya los iré viendo, y que efectivamente hace ya 4 años que salí de aquí, pero bueno, de esto queda una gran parte aquí, lo sabéis. No te quepa duda. Gracias. Muchas gracias, Luis.